cuando terminemos. Sí. Venga. ¿Está ya? Buenas tardes. Por favor, nos vamos sentando. Vale. Creo que comenzamos ya. Bueno, pues como decía, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera edición del Congreso Regional de la Sociedad Murciana de Farmacia Hospitalaria, de nuevo, porque ya lo hemos dicho varias veces. El tema que pretendemos desarrollar en esta mesa, en los siguientes 75 minutos, se presenta por sí mismo. Las terapias avanzadas, tales como la terapia génica, la terapia celular, la ingeniería de tejidos y las combinaciones de estas, representan actualmente los enfoques más brillantes de la investigación con medicamentos. La aplicación clínica de los avances obtenidos en estas investigaciones representan un nuevo paradigma del tratamiento de algunas enfermedades. En esta tarde avanzaremos en el conocimiento de las terapias avanzadas, ayudados por 4 magníficos ponentes. La exposición será realizada en 4 ponencias de 15 minutos y al final de las mismas dispondremos de 10 minutos para las preguntas de la sala y para el correspondiente debate que estoy segura suscitará la actualidad del tema y la brillantez expositiva de nuestros ponentes, que paso a presentar en orden de intervención. En primer lugar, nos hablará la doctora María Sacramento Díaz Carrasco. Ella es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, doctora en farmacia por la Universidad de Murcia, miembro del Comité Multidisciplinar de Terapias Avanzadas del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. En este hospital es donde ha ejercido sus más de 30 años de vida profesional dedicados a la farmacia oncológica. Ella es actualmente jefa de sección de la farmacia oncológica y está acreditada como BCOP en oncología por la prestigiosa agencia estadounidense BPS de la Sociedad de Farmacéutica Americana. El título de su charla será Terapias avanzadas, presente y futuro. En segundo lugar, la doctora Oriana López Godino es especialista en hematología y hemoterapia y doctora en medicina por la Universidad de Salamanca. Es también máster universitario en hematología y oncología clínico experimental por la Universidad de Murcia y diplomada especialista en terapias CAR-T, inmunología y terapia celular antineoplásica por la Universidad de Valencia. En cuanto a experiencia profesional, ejerce como facultativo especialista de área en hematología y hemoterapia en el equipo de trasplante y CAR-T del Hospital Morales Meseguer desde el año 2015. El título de su charla será CAR-T en linfomas, experiencia regional. En tercer lugar, el doctor Ignacio Español Morales. Él es especialista en hematología y hemoterapia y doctor en medicina por la Universidad de Barcelona, jefe de sección en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Está en poder de varios máster de especialización y diplomas de inmunología y es miembro del Comité Multidisciplinar de Terapias Avanzadas del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. El título de la charla será CAR-T, el mieloma múltiple, experiencia regional. Terminaremos, en cuarto lugar, con el doctor Vicente Aro Casán. Él es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y doctor en farmacia por la Universidad de Murcia y es asimismo coordinador de terapias avanzadas en la región de Murcia, coordinador del nodo Revamed en terapias avanzadas y enfermedades raras no oncológicas, miembro del grupo coordinador del Grupo de Trabajo Génesis de la SEF, coautor del programa Madre 4.0 y miembro de la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica de nuestra región. El título de la charla será Coordinación Regional de Terapias Avanzadas. Bienvenidos, muchas gracias por vuestra participación. Cuando queráis, podemos comenzar. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación, Pepa. Gracias a todos por estar aquí. Durante los próximos 15 minutos voy a intentar dar unas pinceladas sobre las terapias avanzadas, presente y futuro.
Como la propia página de la Agencia Española del Medicamento indica, un medicamento de terapia avanzada es aquel medicamento de uso humano que está basado bien en genes, en células, en tejidos o en combinaciones de ellos. Pueden ser tanto de origen autólogo como halogénico o xenogénico, y este es un campo que digamos que está en su germen y que en los próximos años se va a expandir notablemente. Como ejemplo de terapia génica podemos nombrar el Zolgensma, vector adenoviral que codifica los genes para la proteína de supervivencia de las motoneuronas, que está indicado en algunos tipos de atrofia muscular espinal y que tiene, como sabéis, la dudosa, no sé cómo llamarlo, es el medicamento más caro que se ha comercializado jamás. Creo que la mayoría conocéis ese dato. Como terapia celular podemos poner como ejemplo las células madre mesenquimales, que pueden ser de distinto origen, tener distintas aplicaciones, distintas características. Como ejemplo, las células mesenquimales de cordón umbilical, que estamos utilizando actualmente en pacientes para el tratamiento de enfermedad injerto contra receptor refractaria o, por ejemplo, cistitis hemorrágica refractarias también en estos pacientes. El Holoclar y el Esferox son dos medicamentos comercializados que son ejemplo de ingeniería de tejidos. Están aprobados actualmente por la EMA, pero no financiados en España. Y en cuarto lugar, y es en lo que voy a centrar el resto de mi presentación, tenemos los CAR-T como exponente de los medicamentos con mecanismo combinado. O sea, combina tanto la terapia celular como la terapia génica. Como todos sabéis ya, un medicamento CAR-T es un linfocito T, generalmente autólogo, en el que se expresa un receptor antigénico quimérico y para ello se utiliza un vector, normalmente un lentivirus o un retrovirus. El CAR está formado por una parte extracelular, un dominio extracelular que es la cadena de un anticuerpo que va a tener la especificidad que nosotros deseemos, unida con un dominio intracelular en el que tenemos moléculas coestimuladoras, las más utilizadas CD28 y 41BB, y moléculas estimuladoras que la más habitual es la CD3Z. Este receptor antigénico quimérico lo que hace es mimetizar el receptor natural de los linfocitos T, con la diferencia de que no precisa que el antígeno esté presentado a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. A lo largo de estos años se han ido desarrollando sucesivas generaciones de medicamentos CAR-T y los objetivos de esta investigación fundamentalmente son conseguir mayor proliferación de estas células, mayor persistencia, que produzcan simultáneamente citoquinas que aumenten la activación y que además recluten otras células inmunitarias que también van a contribuir al efecto, y en otros casos incluyen genes suicidas que se pueden activar de forma exógena en caso de que sea necesario controlar la toxicidad. A medida que se incrementa la complejidad de estas construcciones del CAR, el problema es que se disminuye la eficacia de la transducción y además que estos CAR pueden eliminarse de forma más rápida del organismo. Hay mucha investigación en curso, pero actualmente todos los que estamos utilizando en la clínica, todos los que están comercializados, siguen siendo CAR de segunda generación. ¿Cuál es el presente de los CAR-T? Pues en esta diapositiva he intentado recoger todos aquellos productos que están aprobados bien por la EMA o por la FDA. Tenemos 4 productos que están dirigidos al antígeno CD19, 4 productos comerciales. Los 2 primeros autorizados por la EMA, financiados en España, aunque ya hay alguna indicación nueva que aún está pendiente. Luego tenemos un quinto CAR con especificidad para CD19, que es el ARI-001. En este caso hablamos de un CAR académico que se ha aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por la vía de exención hospitalaria y para el cual tenemos la buena noticia de que en febrero de este año fue designado como medicamento PRIME por la EMA. Y por último tenemos 2 CAR comercializados con especificidad BCMA para uso en mieloma múltiple refractario que de momento
no están financiados en España. No voy a entrar en los estudios que han llevado a las autorizaciones de estos medicamentos. Voy a comentar muy brevemente algún dato del informe de seguimiento del Plan para el abordaje de las terapias avanzadas del Sistema Nacional de Salud. El último que está colgado en la plataforma es de prácticamente un año atrás. En aquel momento, que se analizaron algo más de 2 años, había 497 solicitudes, 383 para pacientes con linfoma, mayoritariamente como el lógico difuso de célula grande, y 95 para pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Aquí están los datos básicos de los pacientes. Comentar que de esas 497 solicitudes, en ese periodo se aprobaron 403, de las cuales se realizaron 303 aféresis y finalmente se administraron 244. Como veis, durante el proceso se pierden muchos pacientes que finalmente no pueden llegar a recibir el tratamiento. Quiero destacar un dato y es el tiempo de la aféresis hasta la administración del tratamiento, que en su mediana superan el mes y medio. Esto es un dato que puede ser clave cuando estamos hablando de pacientes con patología de muy rápida evolución y, bueno, pues es un tema a mejorar. Los resultados preliminares que hay en este informe nos dicen que los porcentajes de pacientes que progresaron o bien fallecieron en los 18 meses posteriores a la administración del CAR, que fueron el 68% en el caso de los pacientes con linfoma difuso de célula grande B, un 36% en los pacientes con linfoma mediastínico primario, bien es cierto que la N era muy bajita, y un 57% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Como veis, aunque son datos de ya hace un año, pero esto es manifiestamente mejorable. ¿Con qué retos nos enfrentamos? Pues uno de los retos es el tiempo de producción, que condiciona, entre otros motivos, ese tiempo que hemos visto entre la aféresis y la administración y que puede condicionar el que un paciente no llegue a recibir el tratamiento. Para mejorar estos tiempos o para eliminarlos podríamos utilizar CAR halogénicos o, ¿por qué no?, CAR académicos de producción local que claramente podrían reducir estos tiempos. El siguiente reto es el del escape tumoral, que puede llevar al fracaso terapéutico, y para ello pues algunas de las opciones que se están utilizando son los CAR duales o las asociaciones de CAR. La persistencia del CAR es otro de los retos, que va a depender de la calidad y el fenotipo de los linfocitos T que se utilicen para fabricar el medicamento, que puede mejorarse, por ejemplo, humanizando el CAR o con otros mecanismos que en estudio, como es la utilización de combinaciones con anti-PD1. Y por último, pero no menos importante, está el reto de reducir la toxicidad. Sabéis que son medicamentos con una toxicidad muy relevante, que puede llegar incluso a ser mortal, y hay estrategias de fraccionamiento de dosis, de administración temprana de antiinterleuquina 6, incluso uso profiláctico o el aspecto que ya hemos comentado de la inclusión de genes suicidas en la construcción del CAR. Por lo tanto, hay, digamos, cientos de áreas de investigación. Voy a comentar algún detalle de alguna de ellas. Se están investigando otras dianas, bien para mejorar los resultados en las indicaciones que ya tenemos o para ampliar las indicaciones, como es el caso de CD30 en el linfoma de Hodgkin o de CD33 en la leucemia mieloide aguda. Hemos comentado la posibilidad de utilizar CAR duales para evitar o para reducir el riesgo de escape tumoral. Aquí tenemos un estudio, una publicación de un fase 1 en el que se utilizó un CAR dual con especificidad para CD19 y para CD22. Incluyeron 2 cohortes, una con linfoma y otra con leucemia linfoblástica aguda. En la cohorte de linfoma los resultados preliminares no superaron los resultados que previamente se habían obtenido con el tisagenlecleucel y esa rama se ha cerrado, pero en la rama de leucemia linfoblástica aguda los resultados han sido muy prometedores. Tenemos tasas de respuesta global del 100%, respuestas completas de un 88% y aquí sí se mantiene el reclutamiento de los pacientes. Otra opción, en lugar de utilizar CAR duales, es administrar 2 CAR distintos con distinta especificidad. Estos resultados provienen de un fase 2 en pacientes con mieloma múltiple, era una N de 69 a la que al final se pudo administrar los 2 CAR a 62 pacientes,
Era un CAR anti-CD19 junto con un CAR BCMA y se obtuvieron respuestas globales en un 92% de los pacientes, 60% de respuestas completas. El dato de supervivencia de mediana de supervivencia libre de progresión de 18 meses. Como no tenemos rama comparativa con la monoterapia, no podemos por ahora saber si esta estrategia va a ser superior o no, pero son ejemplos de por dónde está yendo la investigación. Todos los que tenemos aprobados y financiados lo están en líneas muy avanzadas de la enfermedad. Y otra de las cosas que se está estudiando es su utilización en líneas más tempranas. De hecho, en la Risaca, supongo que luego se comentará, estamos participando en un ensayo clínico de un CAR anti-BCMA en primera línea de mieloma múltiple, en pacientes no candidatos a trasplante. Aquí os traigo el ejemplo de dos publicaciones muy recientes en el mismo número del New England, de dos ensayos que tenían un diseño bastante similar, en el que se utilizaba un CAR-T anti-CD19 en pacientes refractarios primarios o que habían recaído en los primeros 12 meses tras la administración de la terapia de primera línea, eran pacientes con linfoma de alto grado. En el primer caso, en el Belinda, Tisacel no demostró superioridad frente a la terapia estándar de segunda línea, que se considera quimioterapia seguida de trasplante autólogo en aquellos pacientes que responden a la quimioterapia. Sin embargo, en el ZUMA-7 sí que Axicel se mostró superior en términos de supervivencia libre de eventos frente a esa terapia estándar. Otra opción que tenemos es la utilización de CAR halogénicos. ¿Qué ventaja tiene un CAR halogénico? Pues en primer lugar, que puede estar preparado, puede estar fabricado y no tenemos que tener tiempos de espera cuando el paciente lo necesita. Además, para un CAR autólogo necesitamos la linfoaféresis del propio paciente. Si tenemos un paciente con una linfopenia profunda, no podemos fabricar fácilmente ese CAR. Además, estos CAR se fabrican a partir de donantes sanos. Son linfocitos que no han estado sometidos previamente a quimioterapia, por lo tanto van a tener un mejor comportamiento tanto en la manipulación ex vivo como cuando se administra a los pacientes. Tenemos ya estudios con diversos compuestos, aquí veis ejemplos. La mayoría de estos CAR halogénicos están dirigidos a CD19, uno de ellos a BCMA, hay otros ejemplos incluso en tumores sólidos. ¿Y qué desventajas tienen los CAR halogénicos o qué posibles desventajas? Pues por una parte, una menor persistencia al tratarse de células extrañas para el organismo receptor y por otra el riesgo de enfermedad de injerto contra el receptor por el motivo de que estás administrando linfocitos T que van a reconocer al receptor como extraño o que pueden reconocerlo. Esto, para salvar estos problemas, se están utilizando distintas estrategias. Por una parte, utilizar linfocitos alfa beta y modificarlos genéticamente para eliminar o silenciar los TCR propios de esos linfocitos y que no reaccionen con los tejidos del receptor, eliminar moléculas de HLA de tipo 1, depleción de CD52, o bien utilizar como fuente para la fabricación células T específicas de virus que van a tener un repertorio de TCR mucho más reducido que una población global de linfocitos y, por tanto, se va a reducir ese riesgo de enfermedad de injerto contra el receptor. O utilizar linfocitos T gamma delta, que son linfocitos que pueden reaccionar con múltiples antígenos de forma independiente de HLA por mecanismos innatos. O la utilización de células NK. Este fue el primer estudio que se publicó en el año 2020 con un CAR NK. Incluía 11 pacientes con tumores CD19 positivos, leucemia linfocítica crónica, linfoma no Hodgkin. Hubo 7 respuestas completas y, como veis, es un CAR halogénico que la fuente era sangre de cordón umbilical y que, además de expresar CD19, expresaba interleuquina 15 para aumentar la expresión y la persistencia y una caspasa inducible para permitir la eliminación del CAR en caso de toxicidad excesiva. O sea, estamos hablando en este caso de un CAR de cuarta generación. El otro escenario donde hay muchas dificultades añadidas para obtener CAR efectivos son los tumores sólidos. Aquí tenemos como principal problema la selección del antígeno diana, ya que no disponemos de antígenos específicos del tumor,
nos movemos con antígenos asociados al tumor que tienen una expresión heterogénea. Esa expresión heterogénea en el tejido tumoral puede llevar al escape tumoral y a la pérdida de eficacia, y la expresión en tejidos sanos a toxicidad por el efecto del CAR en su diana, pero fuera del espacio tumoral. Solo a modo de ejemplo, estos son dianas terapéuticas, antígenos que se están utilizando en estudios en cáncer de pulmón, solo en cáncer de pulmón. Y tenemos EGFR, ER2, mucina 1, mesotelina, etcétera. Bueno, todos los estudios en tumores sólidos están en fases mucho más iniciales, falta mucho más por desarrollar que en los tumores hematológicos. Otra dificultad es la migración de la célula CAR-T al tejido tumoral. Hay una baja penetración de esas células en el tejido, donde además se encuentra con un microambiente tumoral muy adverso, tanto por la barrera física que supone, por ejemplo, el estroma tumoral, la barrera metabólica que hace que disminuya la proliferación de los linfocitos T y la producción de citocinas, y también la barrera inmunitaria. Tenemos factores inmunosupresores solubles en ese microambiente, infiltración por células inmunosupresoras y están sobreexpresados los inhibidores de los puntos de control inmunitario. Muchas estrategias en estudio, diríamos que cientos, no sé si serán miles, porque es una locura cuando intentas buscar información de este tema. Aquí traigo solo algunos ejemplos: combinaciones con virus oncolíticos, combinaciones con radioterapia, otras combinaciones más complejas, por ejemplo, con agonistas de genes de interferón. Pero también hay otras estrategias que nos pueden llamar la atención, como la administración de forma local, por ejemplo, en caso de una carcinomatosis peritoneal en la cavidad ovárica, en la cavidad peritoneal, perdón, en tumores ováricos o tumores colorectales, o, por ejemplo, después de la extirpación de un glioblastoma, administrar el CAR dentro del espacio que ha dejado ese glioblastoma en el sistema nervioso central. Y nada más, si alguien quiere más información, esta revisión es archiexhaustiva. Creo que con ella puede quedar satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarte al tiempo, Marisata. Hola. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa de terapias avanzadas. Algunos ya me conocéis, soy como la hematóloga que va siempre a 300 km/h por el hospital, y los que no me conocéis todavía pues os daréis cuenta de que es un poco así porque tiendo a acelerarme un poco en el habla. Pero bueno, intentaré ir lo más calmada posible y comentaros la parte que me corresponde a mí, que es la experiencia en linfomas. Antes de nada, sí que me gustaría poder transmitir por qué ha sido tan importante para nosotros los hematólogos la incorporación de los CAR-T. Para ello me baso en el SCHOLAR-1, que ya es un estudio clásico, en el que se veía que aquellos pacientes con linfoma B difuso de célula grande, realmente me voy a referir sobre todo a esta patología porque es el CAR que tiene, o los dos CAR que tienen criterios de financiación, bueno, pues estos pacientes tenían esta supervivencia que a largo plazo era por debajo de un 15-20%. Y no es un número desdeñable de pacientes. Si consideramos el global de todos los pacientes con linfoma B difuso de célula grande, tenemos en torno a un 35-40% que o bien van a ser refractarios a primera línea o bien, una vez que alcanzan respuesta, van a recaer. En estos casos, nosotros les ofreceríamos o trasplante autólogo o trasplante alogénico, según el caso, pero sin embargo, el trasplante siempre consolida una respuesta, es decir, necesitamos que el paciente esté en remisión completa. Y no solamente eso, sino que es un procedimiento bastante complejo, de tal manera que por edad o por comorbilidades, pues muchas veces no se lo podemos ofrecer a todos los pacientes. En el seno de todo esto es cuando nacen los dos estudios pivotales que han dado la aprobación a los fármacos Kymriah, tisagenlecleucel y Yescarta, sibcartacenes y loleucel, en el estudio Juliet y ZUMA-1 respectivamente. Y como veis, con unos resultados bastante más prometedores que el SCHOLAR-1, entonces en estos pacientes con linfoma B difuso de célula grande y refractario, vemos que la supervivencia era mejor, especialmente aquellos que alcanzaban respuesta completa. Ya están publicados, además, los resultados a largo plazo y vemos que la supervivencia global en los 18 meses es de un 43% para Juliet, para Kymriah, y un 54% para Yescarta, con una mediana de supervivencia global de 11 meses versus no alcanzada. Es decir, que con esto podíamos ofrecer una alternativa, quizá con potencial curativo, en este grupo de pacientes con los mejores resultados frente a otras líneas hasta ahora.
Esto ha hecho que en nuestro algoritmo de tratamiento nosotros ya hayamos incorporado los CAR y estarían indicados ahora mismo en aquellos pacientes refractarios a 2 líneas de tratamiento, insisto que me baso sobre todo en el difuso de célula grande, o aquellos que recaen después de trasplante autólogo, que obligatoriamente también pues, habrán recibido ya 2 líneas. Pero ya que vemos cuáles son las indicaciones, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí en la región cuando nos enfrentamos a un paciente con un diagnóstico de linfoma que sería candidato a CAR-T. Bueno, básicamente tenemos como 3 partes dentro del paciente. La primera parte es la leucoaféresis o linfoaféresis, es decir, que nosotros cogemos los linfocitos del propio paciente en los cuales se va a utilizar un vector viral para introducir el constructo CAR. Y esto ha ido cambiando desde que se ha incorporado el CAR-T a nuestro esquema de tratamiento. De tal manera que inicialmente solo se podía hacer fuera de Murcia por los centros infusores, pero sin embargo en el último año y medio ya se ha podido incorporar en la región de Murcia. De tal manera que los pacientes ya se pueden hacer la linfoaféresis tanto para Yescarta como para Kymriah en la región, lo cual supone no solamente que el circuito vaya más ágil, sino también pues, facilidad para el propio paciente que no requiere desplazarse. La segunda parte, que es lo que es el constructo CAR, la construcción del CAR, y que ya hablaremos del tiempo que esto requiere, sí que se hará o bien por parte de la industria, en el caso de los CAR-T comerciales, o bien por el hospital correspondiente, en el caso de los CAR-T académicos. Y por último tenemos una tercera parte en la que el paciente tiene que recibir un tratamiento linfodepletivo. Esto permite la expansión del CAR-T in vivo y esto, desgraciadamente, y esperemos que por poco tiempo, se tiene que hacer fuera de la Comunidad de Murcia porque todavía no estamos acreditados para la infusión de CAR-T. Estoy hablando de CAR-T comerciales en este caso. Sí que quería centrarme, aunque ya se ha introducido un poquito en la primera charla, en la importancia del tiempo. O sea, hay que tener en cuenta que son pacientes con un linfoma refractario y con un linfoma agresivo y que vamos a tardar bastante tiempo, o lo que para nosotros es bastante tiempo, desde que consideramos que el paciente tiene indicación del CAR hasta poder hacerle la infusión. Hay unas cosas que no son modificables. ¿A qué me refiero? Esto también me remito al último informe del Ministerio, que es de ya hace un año, que es la mediana de tiempo desde el envío de material, es decir, desde que se realiza la linfoaféresis hasta que llega al hospital, que es de 29 días, en torno a un mes. Aunque los tiempos de producción sí que cada vez se están acortando, es verdad que esto no es modificable, es decir, se necesita en torno a un mes solamente para construir el CAR. Hay otra parte que quizás sí que puede tener una pequeña modificación. La mediana de tiempo desde la aféresis hasta la administración del fármaco fue de 46 días. Como veis, aquí hay una diferencia de más de 10 días en uno con respecto a otro. Y parte de nuestra responsabilidad como centros derivadores es intentar coordinar al máximo con el centro infusor para que esté el calendario lo más ajustado posible. Eso no solamente en fechas, sino que también es en parte nuestra responsabilidad poner el tratamiento puente que consideremos óptimo para que se cumplan los periodos de lavado y para que el paciente esté preparado en cuanto llegue el fármaco. Hay cosas que ya sí que empiezan a depender de nosotros. Ya se ha insistido en la importancia de la correcta identificación del paciente, pero además con sentido tanto positivo como negativo, me refiero. Sabemos cuáles son las indicaciones, sabemos cuáles son los criterios de financiación, pero también tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente va a haber pacientes que no van a poder llegar al CAR. Es decir, en pacientes que tienen un mal estado funcional o una enfermedad rápidamente progresiva que no responde absolutamente nada a quimioterapia, pues desgraciadamente quizás nos tengamos que plantear que el CAR no es su mejor opción y tengamos que pensar, al menos de momento, en un tratamiento alternativo. Y de nuevo, la importancia de la coordinación. La coordinación entre centros, centro derivador y centro infusor, y la propia coordinación entre nosotros para acortar estos tiempos al máximo en la medida de lo posible. Con todo eso, en el último informe, la mediana de tiempo desde la solicitud hasta la aféresis fue de 14 días, pero como veis con un rango muy amplio. El 0 implica que hay pacientes que incluso se hizo la aféresis antes de tener el informe favorable del Ministerio. Creo que esto solo se puede hacer en pacientes que tengas clarísimo que cumple los criterios de financiación, pero sin embargo el rango por el otro lado es de 72 días. Eso es claramente mejorable. Y finalmente la mediana de tiempo desde la solicitud al Ministerio hasta la Administración fue de más de 2 meses. La importancia del tiempo. Son pacientes que, como os digo, parece que no, pero es muy angustioso llevarles porque ves que están progresando, ves que a lo mejor no van a llegar y por eso tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes que creemos que van a ser candidatos. No obstante, ya vemos que la cifra de pacientes que reciben CAR va exponencialmente en aumento y de ahí que en 2018 se generara el plan de abordaje de terapias avanzadas.
En el último informe, hasta marzo del 2021, hubo 19 solicitudes desde 4 hospitales, lo cual supone un 4% del total. Si bien es verdad que no todas las comunidades tienen el mismo número de habitantes, entonces pues probablemente no es tan fácil comparar entre comunidades. Si consideramos nuestros datos internos, y hablando de linfomas B difusos de célula grande, hasta mayo del 2022 ha habido un total de 14 pacientes con linfoma B difuso de célula grande. No tengo los resultados, pero sí que os puedo decir los pacientes con linfoma que se han mandado desde Murcia, que son 21 pacientes, algunos dentro de ensayo clínico, 2 linfomas foliculares y un linfoma B de la zona marginal, y ya otros con indicaciones ya comercializadas, como el mediastinco primario, que fue 1 o 17 B difusos de célula grande, que como veis 2 están pendientes de infundir, 13 han sido comerciales, 1 ensayo clínico y 1 por uso compasivo. Bueno, pues ya vamos a centrarnos un poco en los resultados que podemos hablar hasta ahora. Entonces, de nuevo, me remito al informe de seguimiento por parte del Ministerio y, en mi caso, pues me voy a centrar en esta última columna de aquí. Entonces, como veis, se recibieron 375 solicitudes de linfoma B difuso de célula grande. Y aquí ponen un porcentaje del 96%, que a mí me parece, desde mi punto de vista, una interpretación bastante positiva, porque si son 375 solicitudes y se infunden 175, significa que hemos perdido más de la mitad de los pacientes por el camino. ¿Dónde se han perdido estos pacientes? En 2 puntos. Por un lado, en 49 pacientes, un 13% se consideró la solicitud no favorable o desestimada. Es decir, una vez más, tenemos la responsabilidad de identificar bien a aquellos pacientes que tienen criterio de CAR. Pero no solamente eso, sino que hay parte que no se llega a aferizar y hay parte que no se llega a infundir. La mayoría de estos pacientes en realidad no se llegan a hacer estos procesos porque la enfermedad ha sido rápidamente progresiva y ha llevado muchas veces pues, que el paciente fallezca. Entonces, de ahí insisto en la interpretación por el otro lado. Es decir, tan importante es identificar al paciente como poder saber aquellos que, desgraciadamente, es bastante probable que no vayan a llegar. Esto no siempre es fácil, pero deberíamos hacer pues, un esfuerzo por intentarlo. Estos son los datos de vida real que se han publicado, se han expuesto en ASH del año pasado, que es el Congreso Americano de Hematología, y que recoge la experiencia de 12 hospitales españoles, tanto con Axicel como con Tisacel, y que, como veis, tiene una supervivencia global y libre de progresión bastante equiparable a la que veíamos en los estudios pivotales. Ahora os voy a contar un poco qué es lo que hemos hecho nosotros en el Hospital Morales Meseguer. Pues desde finales del 2019 generamos una unidad multidisciplinar de terapias avanzadas que además se nutre directamente del programa de trasplante, que era un programa que estaba muy establecido con varias acreditaciones JACE de calidad, y al que incorporamos además un subcomité del Comité de Linfomas donde se incorporan especialistas en cada una de las patologías que pueden ser subsidiarias pues, a un tratamiento CAR. Para nosotros es muy importante la identificación precoz de los enfermos y, por lo tanto, lo hacemos en base a 2 niveles. Por un lado, la sesión de trasplante, que se hace de forma semanal, y por otro lado, el comité de linfomas, que se reúne de forma mensual. Una vez que tenemos identificado un potencial candidato, lo comentamos con el comité clínico patológico. Si esa semana hay comité de linfomas, se aprovecha, y si no, pues por vía telemática, para que todos aquellos que tengan dudas al respecto pues puedan escribir y comentarlas. Si hubiese dudas de comorbilidades, se comentaría con toda la unidad multidisciplinar. Una vez que el paciente es considerado candidato, es cuando hacemos la solicitud al comité de expertos, le asignamos un número, un informe anonimizado y hacemos la firma para envío a la Autoridad Regional de Terapias Avanzadas y concomitantemente contactamos con el centro infusor para ver que tienen conformidad por su parte y para elegir conjuntamente el CAR elegido. Ya sabéis que para el difuso tenemos 2 opciones de CAR comercializados y además ya damos unas consultas preliminares para primera consulta y para féresis. Esto pues al principio eran en los otros centros, pero ahora el hecho de que se puedan realizar en Murcia acorta los tiempos y facilita mucho el proceso. Por último, una vez que recibimos el informe favorable por parte del Ministerio, se valora al paciente en una consulta específica CAR y además se confirman las fechas de aféresis, pues o bien lo hacemos nosotros o en el caso de que se haya tenido que hacer la aféresis en otro centro, se confirma por parte del otro centro y además se comunica a farmacia el producto que hemos elegido. De resultados sí que os puedo hablar de los resultados de mi hospital, donde tenemos 24 pacientes en el programa CAR, de los cuales 12 se corresponden con linfoma B difuso de célula grande. 3 de los 12 no han sido infundidos, 2 por éxitus en el contexto de la progresión, 1 incluso antes de la aféresis, es decir, está claro que esto lo vemos y pasa, y un paciente está pendiente de infusión pues, la próxima semana prácticamente. 9 de los 12 infundidos han sido 6 para Tisacel, 1 dentro de ensayo clínico, 2 para Axicel y 1 para ARI en uso compasivo por no cumplir los criterios de financiación.
Destacamos un fallo de expansión que requirió una segunda féresis y que ningún paciente ha fallecido por toxicidad. Y como veis, nuestras medianas de tiempo se asemejan bastante a las publicadas a nivel nacional. Desde la aceptación del Comité Clínico Patológico a la féresis, ojo, porque aquí a lo mejor estamos un poco mejor, yo no me refiero desde que se manda al Ministerio, sino desde lo que es la aceptación local, tenemos 15 días de mediana, y desde la féresis hasta la infusión 46 días, es decir, muy similar a lo que vemos de las medianas nacionales. Y con respecto a los resultados, con un seguimiento mínimo de pacientes vivos de 10 meses y máximo de 30 meses, 5 de los 9 están en remisión completa, algunos incluso no tenían remisión completa al principio y la han adquirido con el tiempo, o algunos se han podido rescatar con otros fármacos y mantienen remisión completa de forma mantenida. Un paciente que estaba en progresión a los 3 meses se encuentra en respuesta parcial dentro de un ensayo clínico y, desgraciadamente, 3 de los 9 han fallecido por progresión de la enfermedad. Para concluir, recordad que los pacientes con linfoma difuso de célula grande en recaídos refractarios tienen un pronóstico adverso y que el CAR-T supone una alternativa terapéutica eficaz con un perfil de toxicidad aceptable y con unos datos en vida real que aparentemente se correlacionan mucho con lo publicado en los estudios pivotales. Ya se ha hablado de ello, pero hay nuevas perspectivas en camino, nuevos fármacos CAR, uso en etapas cada vez más precoces o nuevas indicaciones. Y ahora mismo, hasta que consigamos poder tener centros infusores, pues es muy importante como región reducir el impacto del tiempo de espera. Y para ello es fundamental una coordinación no solamente con el centro infusor, sino entre todos nosotros para todos los trámites administrativos, intentar acortarlos lo máximo posible y poder identificar correctamente al paciente. Para ello es imprescindible, ya sabéis, que unidades multidisciplinares en el que diferentes servicios se puedan coordinar entre ellos y puedan conseguir lo mejor para el paciente. Y no podía por menos que terminar con esta chica, que no sé si la conocéis, que se llama Emily, que cada año, en mayo, publica esta foto en Twitter que dice XX años libre de cáncer y que fue la primera persona que se trató con terapias CAR y que 10 años después lo hizo así de bien y se ha convertido como un símbolo tanto para nosotros como para los pacientes. Y muchas gracias. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer también al comité organizador por invitarme a estar en esta reunión con vosotros y comentar la experiencia regional de los pacientes con mieloma múltiple y terapia CAR, y sobre todo pues que esto tenga lugar en este primer congreso de la Sociedad Murciana de Farmacia Hospitalaria, un evento al que, como decía la vicedecana, pues le auguro mucho éxito y que, bueno, de la misma forma que en el día de hoy tiene una participación enorme, me da una sala envidia como hematólogo porque nosotros no tenemos un congreso de la Sociedad Murciana de Hematología que deberíamos copiaros. Así que, enhorabuena. Bueno, las células plasmáticas corresponden a la etapa final de la maduración de los linfocitos B, se localizan principalmente en la médula ósea, y el mieloma múltiple pues corresponde a la proliferación clonal de estas células plasmáticas que van a conllevar la síntesis de inmunoglobulinas clonales o de parte de estas inmunoglobulinas, lo que correspondería a las cadenas ligeras, y son las paraproteínas, el componente monoclonal o la proteína M que vamos a poder detectar en sangre, en orina o en ambas. Aunque en nuestro país no tenemos registros epidemiológicos de incidencia, se calcula que la incidencia de mieloma múltiple en España es de 3.000 nuevos casos, lo cual, pues extrapolando a nuestra región, nos correspondería con unos 100 nuevos diagnósticos de mieloma. Se da más en hombres, en edades de 60 años en adelante, más también en raza negra. Y con esto y con los nuevos medicamentos, como veremos, que han prolongado la vida de estos pacientes, la prevalencia se estima en unas 25.000 personas con mieloma múltiple en España, lo que, extrapolado también a nuestra región, pues vendrían a ser unas 800 personas con mieloma múltiple. El mieloma múltiple puede ser quiescente, el paciente estar asintomático, o tener síntomas
Son los síntomas, los signos CRAB, ¿no? Tener fracturas óseas, tener infecciones, tener insuficiencia renal, anemia, que van a necesitar un tratamiento específico. ¿Y de qué tratamientos disponemos? Pues disponemos de un armamentario como no hay en ninguna otra enfermedad hematológica, y empezamos con la quimioterapia clásica y los corticoides, seguimos con los alquilantes como melfalán, ciclofosfamida, bendamustina, y se han incorporado nuevas familias de fármacos como los inmunomoduladores, los inhibidores de proteasoma, los anticuerpos monoclonales, pero también inhibidores de quinasas, inhibidores de histonas de acetilasas o bloqueadores de las vías de señalización celular. El principal avance terapéutico en el mieloma múltiple viene determinado por la irrupción de la inmunología. Es inmunología el alotrasplante, pero también pues la presencia de anticuerpos monoclonales desnudos, como puede ser el caso de daratumumab anti-CD38 o el otuzumab anti-SLAM7, también anticuerpos monoclonales conjugados como el belantamab mafodotina o anticuerpos monoclonales biespecíficos. Pero también tenemos los BiTEs, tenemos también los inhibidores de control inmunológico y las células CAR, como comentaban mis predecesoras, que pueden ser CAR en células T, los CAR-Ts, o CARs en células natural killer. Aquí tendríamos lo que sería una representación de una célula CAR-T que mantiene el receptor de célula T, pero tiene también un receptor antigénico quimérico, que es el que da nombre a la terapia, que va dirigido frente a diferentes dianas. Así se han explorado pues, el CD19, CD38, CD138, SLAM7, GPRC5D y principalmente el BCMA. ¿Y por qué principalmente el BCMA? Porque es una molécula que se expresa en toda la línea linfoide, pero que no se expresa en otros tejidos sanos ni en células hematopoyéticas indiferenciadas. Entonces, esto sería la evolución natural del mieloma. Es una gráfica clásica de Dury, que es el Salmon-Dury de la clasificación del mieloma, y vemos como inicialmente los pacientes están asintomáticos, con una pequeña carga tumoral. Después aumenta esta carga tumoral, ponemos un tratamiento, conseguimos su remisión, los tenemos estables, asintomáticos, sin enfermedad durante un periodo, un plató, una meseta, y posteriormente, en su inmensa mayoría, porque se trata, salvo casos excepcionales, de una enfermedad incurable, pues van apareciendo sucesivas recaídas cada vez más estrechas en el tiempo y cada vez con menores respuestas. Aquí podemos ver cómo con los nuevos tratamientos, con el paso de los tiempos, se van duplicando, se ha conseguido duplicar la supervivencia acumulada, y esto también se ve con mejorías en la supervivencia libre de progresión de los pacientes trasplantados con el paso de los años. Y aquí no están incluidas las terapias CAR en estas gráficas. Si vemos la distribución por edades, pues vemos que se produce una mejoría también en las supervivencias en todos los pacientes, excepto en el grupo de pacientes mayores de 80 años. Aquí vamos viendo cómo a lo largo de los años van apareciendo nuevas terapias y esto se va traduciendo en mayores supervivencias de vida. Bien, vamos a pasar a lo que serían los CARs comerciales. El primer CAR del que os quiero hablar son nombres todos ellos muy rimbombantes, ¿no? Es el Orvacaptagen autoleucel, el nombre familiar, el nombre de amigos es Orvacel, y el ensayo pivotal fue el EVOLVE. Esta es una molécula muy interesante bajo mi punto de vista porque está con un dominio extracelular, la cadena sencilla, humanizada, y además con una síntesis CD4-CD8 equivalente. Sin embargo, a pesar de unos resultados espectaculares de eficacia, como podéis ver, y de seguridad, la compañía Bristol abandonó Orvacel en febrero del año pasado. Y diréis, ¿y por qué abandonó este fármaco tan bueno? Pues porque tenía otro
en su pipeline, en su desarrollo, que es el idecaptagen bicleucel, también conocido como idecel. Entonces, el ensayo pivotal es el KARMA y es un fase 2 con 127 pacientes y diferentes dosis de CAR por kilo, con unos resultados de eficacia de un 72% de respuestas globales y unas remisiones completas del 28% mantenidas en el tiempo, 11 meses y todavía más si el paciente entra en remisión completa estricta, y con un buen perfil de seguridad, con un síndrome de liberación de citocinas, que es una de las principales complicaciones de esta terapia, del 85%, pero solo un 9% graves, y la neurotoxicidad de un 28%, pero apenas un 4% de ellas grave. Por ello, fue aprobado por la EMA en marzo del año pasado y por la FDA y por la EMA 3 meses después. En la región de Murcia hemos tratado un paciente, una del Hospital Virgen de la Risaca, una paciente de 80 años en una 8ª línea, y con ello pues hemos conseguido una supervivencia libre de progresión de 16 meses. Del Morales me consta 2 pacientes, tengo registrado uno, un paciente de 48 años en 2ª línea que ha recaído y que tiene una supervivencia, ha conseguido una supervivencia libre de progresión de 18 meses. Esto hay que ponerlo en el contexto de que cada vez las respuestas son peores y que cada vez duran menos las respuestas, o sea que esto tiene grandísimo valor. El tercer CAR comercial del que os quiero hablar es el ciltacaptagen autoleucel, también conocido como Ciltacel, y el ensayo clínico que dio su aprobación es el CARTITUDE-1. Entonces, unos resultados de eficacia espectaculares, fijaros, remisiones globales del 98% al año y medio, todavía con un 80% de remisiones completas estrictas, que aumenta con el paso del tiempo, con una duración de respuesta de 21 meses y unos datos de seguridad similares a los que hemos visto con el anterior fármaco. Ello ha hecho que en febrero de este año se apruebe por la FDA y que en marzo de este año tenga la aprobación condicional de la EMA. Nosotros en el hospital, como comentaba Marisacra, tenemos el CARTITUDE-5, que es un ensayo con este fármaco, con el Ciltacel, en primera línea de tratamiento, no como los anteriores, que os he comentado, eran casos que habían sido tratados previamente con 3 grupos de fármacos. Bueno, pues esto en primera línea, 6 ciclos de VRD y 2 ramas, 325 pacientes, 2 ciclos más de VRD en cada rama y una rama lenalidomida dexametasona y la otra administración de Ciltacel. Los criterios de inclusión, que sean mayores de 18 años, con una enfermedad medible, que no sean candidatos a trasplante, y el resto, pues criterios de inclusión y de exclusión similares a cualquier ensayo clínico. Y esto es la experiencia que tenemos. El primer paciente presentó un fallo de injerto, de screening, perdón. El segundo paciente, una paciente de 76 años, está recibiendo el segundo ciclo de inducción. El tercero lo ha comenzado hoy. El cuarto firma el consentimiento informado el próximo lunes y el quinto pendiente de un PET-TAC y una resonancia para su posible inclusión. O sea que esta es una realidad ya en nuestra región. Y en cuanto al CAR-T académico, pues expresaros este ensayo académico es el CAR-T BCMA HCB, Hospital Clínico de Barcelona 01, y el nombre del constructo, el nombre del CAR es el ARI 002H humanizado, y ARI por Ariadna, que fue una paciente que falleció en el Clínico de Barcelona y la que creó un crowdfunding y animó a todos los hematólogos de ese hospital pues para que investigaran en todo este tipo de terapias. Entonces, es un CAR de linfocitos autólogos expandidos, transducidos con un lentivirus, que van a presentar en su superficie un receptor antigénico quimérico anti-BCMA con la molécula estimuladora 4,1-BB. Los criterios de inclusión, edad entre 18 y 75 años, que tengan
3 líneas previas de tratamiento, un inhibidor de proteasoma, un inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38 y que sean refractarios a la última línea de tratamiento. Los criterios de exclusión similares a cualquier ensayo clínico y fijaros la diferencia entre los CARs comerciales, en este caso con el CAR académico hay una singularidad que en vez de infundirse en una sola vez se hace un fraccionamiento de la primera dosis, que son 3 millones de células CAR-T por kilo de peso, primero un 10% el primer día, si hay buena tolerancia un 30% la segunda infusión y un 60% la tercera infusión. Y si el paciente responde, se puede poner una nueva dosis adicional de 3 millones de CARs por kilo a los 3 o 6 meses. Y esta es la experiencia de nuestros pacientes con este ensayo. Hemos incluido a 6 pacientes y, a pesar de que es un poco compleja la tabla, pues deciros que las edades oscilan entre los 44 y los 74 años. Hay 4 hombres y 2 mujeres, como corresponde con el mieloma, todo tipo de mielomas, líneas de tratamiento previas entre 2 y 9, componentes monoclonales presentes, lógicamente porque tenía que verse enfermedad y sobre todo me gustaría deciros, todos presentaron síndrome de liberación de citocinas, 2 grado 2 y el resto grado 1, todos necesitaron tratamiento con tocilizumab, anti-interleuquina 6 receptor, ¿no? Ninguno presentó neurotoxicidad y fijaros las respuestas, 4 respuestas completas estrictas y 2 muy buenas respuestas parciales y además en la última columna podéis ver que se han mantenido mucho tiempo esta supervivencia libre de progresión. Tenemos 2 recaídas, una a los 14 meses y otra a los 13 meses. Entonces, esto ha servido para que se presenten 2 comunicaciones en el último congreso americano, que es la ASH. Entonces, deciros que la mediana de manufactura son 11 días, el pico de expansión en el día 14 y el CAR persiste, como hemos visto, y no es necesario para la expansión la quimioterapia linfodeplectiva. Y estos son los resultados globales de los 30 pacientes incluidos en esta primera fase, de los cuales pues me gustaría reseñar unas respuestas globales del 96%, respuestas completas estrictas del 44%, síndrome de liberación de citocinas del 87%, pero grado 3 o superior ninguno, y neurotoxicidad ninguna. Entonces, solamente volviendo a lo que comentaba Marisacra, estamos en esta fase de aquí, los CARs hay de 4ª generación, múltiples aproximaciones, CARs duales, CARs bicistrónicos, combinaciones de CAR. Entonces, acabo, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenéis a un lado un paciente con un mieloma múltiple y múltiples afectaciones óseas en una imagen de PET-TAC y en la imagen de al lado en remisión completa por imagen después de haber recibido el CAR. Así que muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a estar aquí con vosotros en esta tarde. Y bueno, vamos a empezar con lo que es una terapia avanzada. Ya lo ha comentado Marisacra. A esta altura ya todos conocéis lo que es una terapia avanzada. Tratamientos médicos basados en terapia celular, génica o ingeniería de tejidos. Marisacra, Oriana e Ignacio se han centrado sobre todo en las CAR-T, pero bueno, que sepáis que hay otras terapias avanzadas, aparte de Yescarta y de Kymriah. Está el Alofisel, que es utilizado ya en esta región para fístulas perianales complejas. Es el Darbastrocel, que es un fármaco de desarrollo español. Y tenemos 2 terapias avanzadas más, el Luxturna, para distrofia y talla de retina, y el Zolgensma para atrofia muscular espinal, 2 enfermedades raras que afectan sobre todo a niños. Además, estos 5 fármacos ya comercializados y financiados en España,
disponemos de otras 2 terapias avanzadas, el NC1, que es una terapia académica con excepción hospitalaria, no industrial, que se prepara en el Hospital Puerta Hierro de Majadahonda para lesiones medulares, y el ARI 001, que ya se ha comentado, para leucemia linfoblástica aguda en pacientes por encima de 25 años. Son 2 terapias que no son comerciales, no son de ningún laboratorio, son de 2 hospitales, son académicas y son nuestras. Aparte de estas 5 terapias comercializadas y las 2 académicas, hay otras 5 terapias avanzadas que ya están aprobadas por la EMA, pero que todavía no están financiadas en España. Hay 3 CAR-Ts, el Breyanzi, también para linfoma, que va a competir con Yescarta y con Kymriah, y 2 CAR-Ts para mieloma múltiple, el Abecma y el Carvite, que ya ha comentado Ignacio. Aparte de estas 3 CAR-Ts, hay otros 2 fármacos para enfermedades raras, que son terapias avanzadas, pero no son CAR-Ts, el Limdeldi, para leucodistrofia metacromática, y la esquizona para adrenoleucodistrofia cerebral, también 2 enfermedades muy raras. Estos fármacos de terapias avanzadas son fármacos prioritarios para la EMA, ¿no? Que tienen aprobaciones PRIME, aprobaciones aceleradas, pero eso luego no te garantiza que se financie en España. De hecho, tenemos el ejemplo muy reciente de Tecartus para linfoma de células del manto, que está aprobado por la EMA y no se ha financiado en España. Hay ya otros 2 fármacos más antiguos, el Oloclar y el Zalmoxis, que no se financiaron ninguno de los 2. Y hay incluso un fármaco, el Strimvelis, para inmunodeficiencia combinada, que ni siquiera el laboratorio propuso la comercialización, porque ya sabía que no se iba a financiar. Entonces, finalmente tenemos 5 terapias comercializadas, 2 académicas. Parece como poca cosa, ¿no?, para que estemos aquí 100 farmacéuticos una tarde hablando de terapias avanzadas. Pues bueno, sí que es importante porque son fármacos muy peculiares y muy complejos en todos los procesos que afectan a los farmacéuticos, desde la selección de medicamentos hasta incluso la gestión económica. Sí que tocamos cada uno de ellos, ¿no? La selección de medicamentos pues genera mucha incertidumbre porque los ensayos clínicos están basados en estudios no comparativos en la mayoría de los casos, con muy poquitos pacientes, y bueno, que generan esa incertidumbre en cuanto a la eficacia. También la duración es corta y el coste, como os podéis imaginar, es muy elevado, que unido a esta incertidumbre de eficacia pues nos genera problemas de saber el impacto presupuestario que van a tener y la eficiencia real que pueden tener estos fármacos. Además, hay algunos fármacos que tienen ya alternativas. Por ejemplo, Zolgensma, tenemos ya disponible hace ya varios años otro fármaco, Spinraza, que no es terapia avanzada, pero que está utilizando ya hace mucho tiempo y que realmente no sabemos la eficacia comparada con este fármaco. Hay otro fármaco en esta enfermedad, en la atrofia muscular espinal, el Risdiplam, que ya lo ha aprobado la EMA y que bueno, está en proceso de financiación. Es decir, tendremos 3 fármacos y no tenemos mucha información de cuál es el óptimo para cada paciente, porque, como digo, hay mucha incertidumbre en cuanto a la eficacia y la seguridad. Han comentado que hay un tercer CAR-T, ¿no?, para linfoma B difuso de células grandes, con lo cual tenemos ya 3 fármacos que van a competir en la EMA indicación y lo mismo, no sabemos la eficacia comparada. Habrá que, yo creo que es momento ya de decidir si hay que priorizar uno u otro o en qué tipo de pacientes. Y esta incertidumbre también es la selección de pacientes. Para un fármaco normal, una vez cumple los criterios del IPT o los criterios que decide la comisión de farmacia, los criterios que decide la comisión de cada hospital, pues se administra al paciente y punto. En caso de algunos tratamientos de terapias avanzadas, concretamente los CAR-T, es un comité de expertos el que decide si el paciente es adecuado o no. Es decir, que hay un proceso en el que desde el hospital de origen se manda a la Consejería de Salud correspondiente, de la Consejería de Salud al Ministerio, del Ministerio a este grupo de expertos, y este grupo de expertos decide. Y luego viene el camino de vuelta con las respuestas o las discrepancias en el caso de que haya alguna aclaración que realizar. Es decir, que esto, como he visto, puede lentecer el proceso de aprobación para estos pacientes e influye mucho en la selección. Luego ya, pues, si encima hay que administrarlo en otro hospital, pues se complica más el tema con el hospital receptor, que incluso puede ser de otra comunidad autónoma. También es complejo el proceso de adquisición, no solamente porque hay que seguir el proceso habitual en cada hospital, ¿no?, con nuestro sistema de gestión correspondiente, sino que cada uno de estos 5 fármacos tiene una aplicación, un formulario específico para cada uno de ellos que hay que rellenar para pedir cada medicamento. Y encima este formulario tiene que redactarlo, rellenarlo, un farmacéutico que esté acreditado por estos laboratorios. Es decir, que no puede ser cualquiera, sino los que estén acreditados por estos laboratorios para hacer el pedido correspondiente. Lo mismo ocurre con la recepción. Solo puede recepcionar estos medicamentos los farmacéuticos que estén acreditados por estas 5 empresas.
Y bueno, pues se une también a la problemática de la conservación. Unos se conservan a temperatura congelados, otros a temperatura ambiente, otros a temperatura muy controlada. En algunos casos hay que preparar la medicación en cabinas de flujo laminar de bioseguridad. Es decir, que todos los procesos farmacéuticos se complican bastante. No hablemos ya de la administración. Como hemos comentado, para cada una de estas 5 terapias se exige que por lo menos los laboratorios acrediten a los centros para su administración. En el caso de las CAR-T, además de los laboratorios, tiene que ser el Ministerio el que designe estos centros. En una primera tanda se designaron una serie de centros y bueno, en Murcia no tuvo ningún centro designado. Vamos a ver si en la segunda tanda conseguimos la designación de alguno de ellos. Para esta designación pues hay una serie de criterios que se redactaron en su día, hace ya varios años, y que bueno, se han mantenido, se han modificado ligeramente. Y estos criterios para designar los centros pues tienen que ver sobre todo con la experiencia que tienen los servicios de hematología en la administración, sobre todo de trasplantes más o menos complejos. Además, estos fármacos, con tanta incertidumbre de eficacia, de seguridad y con este coste también tan elevado, son ideales para hacer un seguimiento a través de la aplicación del Ministerio de Valtermet. Los 5 fármacos comercializados de terapias avanzadas y además el ARI 001 académico están incluidos dentro de Valtermet para hacer ese seguimiento de eficacia y de seguridad y ayudar también al pago de las facturas. Y también mucha problemática y mucha complejidad con la gestión económica. Estos fármacos, todos ellos, los 5, tienen acuerdos de pago por resultados. Algunos de ellos además tienen acuerdos de techo de gasto. Para cada uno de ellos hay que hacer un contrato previo entre la gerencia del proveedor para que se dispense o se recepcione estos medicamentos. Algunos de ellos también tienen un precio diferente según la indicación. No es lo mismo los pagos para leucemia que para linfoma. La mayoría de fármacos que habitualmente utilizamos pues tienen usos compasivos y ensayos clínicos gratuitos. En este caso, si son tratamientos académicos, también hay que hacer un pago, con lo cual también se complica la gestión económica. Si añadimos que estos pacientes muchas veces son atendidos en otras comunidades autónomas y hay que hacer el pago del fármaco aquí, que se administra en otra comunidad, que encima es la que elige la marca, que hay que hacer el pago de las pruebas complementarias que precise o del ingreso que tenga el paciente, pues también se complica. Y ya para acabar de cerrar el círculo, pues el IVA. Son fármacos que se pagan en plazos y cada uno ha resuelto el tema del pago del IVA de una manera diferente, con lo cual todos son complicaciones y mucho trabajo para los farmacéuticos, tanto en el hospital como en servicios centrales como en la consejería. Y bueno, con todo esto vamos a ver cómo estamos en la región de Murcia, qué tratamiento se ha administrado en esta región en este tiempo a pesar de la complejidad que tenemos. Pues hay 45 pacientes que han recibido tratamiento con terapias avanzadas, algunos en la región y otros fuera. 8 pacientes han recibido Darbastrocel, en este caso han sido todos en la región de Murcia, porque tenemos un hospital que está acreditado, que es la Risaca. 37 pacientes han recibido terapia CAR-T, 2 tipos, industriales, de uso compasivo y ensayo clínico. Y bueno, se ha pedido el NC1, que es este fármaco académico para lesiones medulares, para 4 pacientes. En 2 casos ya se han rechazado y hay 2 casos que estamos pendientes de contestación. Si desglosamos por área de salud, el área 1 es el área que ha tenido más pacientes con terapias avanzadas, 21 pacientes, los 8 de Darbastrocel, 13 con terapia CAR-T, de los cuales hay 6 que se han administrado en el hospital y el resto se han administrado fuera de la región, y 2 pacientes con NC1 solicitado, uno ya denegado y otro pendiente de que nos respondan. El área 6, el Hospital Morales Meseguer, es el que tiene más pacientes con terapia CAR-T. Tiene 19 pacientes, los 19 se han administrado fuera de la región, también de todo tipo, industriales, de uso compasivo y de ensayo clínico. El área 3 de Lorca también tiene 4 pacientes que han recibido CAR-T, también todos ellos fuera de la región. Y el área 2 de Cartagena tiene solamente un paciente con terapia CAR-T y 2 pacientes más con NCI, que uno de ellos ya está rechazado y otro pues está pendiente de aprobación por el Hospital de Majadahonda. Si nos centramos concretamente con la situación CAR-T en la región, nos olvidamos del resto de terapias avanzadas. Bueno, pues se ha administrado tratamiento a 37 pacientes, más 2 que están pendientes de administrar, que ya están autorizados. 15 ha sido para el linfoma B difuso de células grandes,
9 para mieloma múltiple, 8 para leucemia linfoblástica aguda y luego 5 para otro tipo de linfomas, incluso hay un paciente con sarcoma dentro de un ensayo clínico. 17 de estos 37 han sido de ensayo clínico, con lo cual no había que hacer ningún trámite con el Ministerio, pero los otros 20 han sido de fármacos comerciales o de uso compasivo, con lo cual ha habido que hacer tramitación a través del Ministerio para su autorización. Tenemos un porcentaje de un 94% de autorizaciones, más alto de que la media nacional, es decir, hemos solicitado 32 tratamientos y se han autorizado 30, que yo creo que hemos seleccionado que bien. Pero, en cambio, solamente se han administrado 20. Tenemos 2 pendientes de administrar, pero hay 8 que, como ya se ha comentado, no han llegado a administrarse el tratamiento, bien porque han progresado o porque han fallecido antes de la aféresis o antes de la infusión. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, también se ha comentado un poco por encima, es por los tiempos, ¿no? Falta mucho tiempo desde que se solicita el tratamiento hasta que consigue hacerse la infusión del fármaco. En este primer cuadrante vemos los días que necesitamos hasta que el Ministerio aprueba el tratamiento. Vemos que lo hemos conseguido bajar, la tendencia vemos que es descendente, tenemos una mediana ahora mismo de 5 días, pero como veis al principio, los 8 primeros o 7 primeros pacientes, pues había incluso 35 días para que conseguir la autorización del Ministerio. Esto se ha mejorado las solicitudes, todos tenemos ya más experiencia, enviamos ya todos los datos. Y bueno, tiene ya poco margen de mejora, pero seguimos en vía descendente en cuanto a días desde que se solicita hasta que lo autoriza el Ministerio. En cuanto a los días desde que el Ministerio autoriza hasta que se produce la aféresis, pues bueno, aquí veis que hay algunos picos, tenemos una mediana de 18 días en la región. Esto, pues como os ha comentado, puede ser mejorable, también seguimos por vía descendente, pero bueno, esto puede ser lo que es y los hematólogos son los que tienen que valorar si esto es posible bajarlo o no tenía más margen de mejora. En los tiempos desde la aféresis hasta la infusión, nuestra mediana es de 40 días. Ya os he comentado que los laboratorios sirven en 29-30 días, apuran hasta el final, incluso alguno que se ha pasado un par de días y no va a cobrar el primer pago porque se ha pasado de los 30 días. Esta mediana de 40 días, como veis, también está con tendencia descendente y no sé yo si es posible mejorarla o nos tenemos que quedar así ya. Por lo tanto, contando todos los procesos y las medianas de los días, pues bueno, pues tenemos una mediana de 72 días desde que se solicita un tratamiento hasta que finalmente se infunde. Estamos un poco por encima del Sistema Nacional de Salud, aunque ellos hacen la cuenta desde que lo aprueban. Es decir, si llega a estos 64 días de mediana del Sistema Nacional de Salud, les juntamos los 5 días hasta la administración, son 69, que está muy parecido a lo nuestro, teniendo en cuenta que todos los tratamientos se infunden fuera, pues yo creo que está muy bien. Y ya si desglosamos los resultados que hemos tenido por patologías, pues en linfoma B difuso de células grandes tenemos 15 pacientes a los que se ha administrado el tratamiento de cualquier tipo, ya sea comercial, ensayo clínico o uso compasivo. Tenemos 4 pacientes ya éxitos, los que tengo marcados con la cruz. 4 pacientes que no son éxitos pero que ya han progresado, todos los que tienen la barra naranja. Y 7 pacientes que continúan en respuesta. Aquí he marcado la línea con los 18 meses, que sería el objetivo que tiene el Ministerio, como en respuesta, como que el fármaco ha sido eficaz, ¿no? Estos 18 meses, que en el caso de que fueran tratamientos comerciales, se pagaría el segundo plazo del fármaco y si no son comerciales, pues daría igual. Pero bueno, aquí vemos que habría 4 pacientes que en el caso de que fueran estos 4 pacientes comerciales, pues habría que pagar este segundo plazo. Mieloma múltiple, aquí todavía no está financiado ningún tratamiento, con lo cual no tenemos ningún objetivo de respuesta. Pero bueno, podemos ver que hay un paciente que ya ha fallecido. Hay 4 pacientes que han progresado, aunque uno de ellos, el paciente número 2, vemos que tiene una supervivencia libre una experiencia global ya de casi 35 meses, o sea que está funcionando por lo menos en este paciente. Y hay 4 pacientes que continúan en respuesta, algunos todavía con 5 meses solamente desde que se infundió, pero otros ya pues con más de un año desde que se realizó la infusión. En leucemia linfoblástica aguda tenemos ya 3 pacientes que han sido éxitos. Uno de ellos fue un paciente que falleció por toxicidad, por un síndrome de elevación de citoquinas, y otros 2 pacientes que han fallecido por progresión. Y bueno, hay un paciente, el paciente número 3, que tiene ya una respuesta bastante elevada de prácticamente 36-37 meses.
Luego tenemos en los otros tipos de linfoma menos frecuentes, ¿no? Pues tenemos estos resultados. Hay un paciente que también falleció por una toxicidad neurológica, un edema cerebral, con un linfoma B primario mediastínico. Y bueno, tenemos un paciente, por ejemplo, que estuvo en un ensayo clínico de linfoma folicular ya con una supervivencia libre de progresión de más de 30 meses. Es decir, que este paciente por lo menos sí que está funcionando muy bien. Y ya para finalizar, pues esta situación en la región con los fármacos industriales, es decir, con los fármacos comercializados y Yescarta y Kymriah que pagamos. Se han administrado 16 tratamientos de los fármacos industriales, solamente 3 han llegado al objetivo de 18 meses de supervivencia de progresión y 9 no han llegado. Es decir, que el 25% ha conseguido el objetivo que se marcó en un principio, que es un objetivo que supone que es el objetivo que se busca también en ensayos clínicos, que en los ensayos clínicos parece que es un poquito superior, un 40-50%. Aquí la N es muy pequeña, hemos conseguido un 25%. Hay que ampliarla, pero bueno, también para que lo tengamos en cuenta y que son fármacos muy buenos, que va a ser en el futuro, muy bien, pero hay que tener en cuenta que un 25% solamente son los que consiguen el objetivo, que encima un 27% ni siquiera llegan a administrarse el fármaco, y que ha habido 2 pacientes que han fallecido por toxicidad a los pocos días de administrarlo. No quiero ser agorero, no quiero acabar así mal, pero que tengamos todo en cuenta, la parte buena y la parte mala que tienen estos fármacos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros 4 ponentes. Tenemos unos minutos, aunque estamos fuera de tiempo, pero como empezamos un poquito más tarde, vamos a darnos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes. Para las preguntas de la sala. ¿No? Bueno, yo le voy a preguntar a la doctora Díaz. Por ejemplo, en relación a la diapositiva 13, que hablamos de esos retos, así brevemente, en tu opinión, o si se quedó algo, que seguramente se quedó mucho de contar, en cuanto a la pervivencia del CAR, en relación al uso de los PD1. Bueno, esa es una de las estrategias que está en ensayo, que se está estudiando. Los fármacos anti-PD1 se están utilizando ahora mismo en distintos escenarios. Se están solicitando a veces cuando el paciente empieza a perder el CAR, empieza a perder la respuesta antes de que haya una progresión franca, para intentar reactivar esos CAR que están inhibidos por el eje PD1-PDL1, pero también se están ensayando administraciones, digamos, ya profilácticas, administrándolos sin esperar a que esté esa recaída, o se están ensayando introducir en el constructo de los CAR, o modificar esos CAR para que o bien no expresen el receptor, o bien ese receptor sea más lento. Quiero decir, hay una cantidad de investigación que yo personalmente me pierdo con la cantidad de posibles mecanismos, y los que implican a los inhibidores de los puntos de control inmunitarios son muy importantes. Gran parte de nuestra vida ese acrónimo de PD1, obviamente. Muchas gracias por la respuesta. Por ejemplo, a la doctora López, en todo que me consta que has trabajado para la organización de nuestra unidad de terapias avanzadas, a ver, algún aspecto brevemente, a lo mejor de la relación y de la coordinación entre los profesionales, algo que destacar de ese inicio. Bueno, pues como todos los inicios son duros, la verdad, pues eso es la realidad. Sobre todo, pues estoy hablando de años atrás. Yo creo que ya el circuito funciona muchísimo mejor y bueno, se ve, como ha dicho Vicente, que al principio costaba mucho más el tema de los tiempos. Ya hemos ido aprendiendo, también hay que unificar criterios por todos los lados, y eso yo creo que ha hecho que en los últimos CAR hayan ido muchísimo más rápido. Bueno, yo siempre agradezco porque lo que es la colaboración de todos los implicados en Morales Meseguer, que incluso al principio, cuando parecía que les iba a hablar en chino de una cosa no tangible, que además ni siquiera se infundía en nuestra región, me miraban como diciendo, ¿pero qué me estás contando? O sea, de si esto, ¿cuándo lo vamos a tener aquí? Si de aquí a entonces, pues vete a saber lo que ha pasado. Pero no obstante, yo creo que sí que creyeron en nosotros y nos apoyaron,
y yo creo que eso pues ha sido gracias a todos ellos que hemos conseguido, pues bueno, ahí nuestro número de CAR, que podría ser mejorable, pero bueno, que creo que dadas las circunstancias, pues bueno, no está mal, y sobre todo que hemos conseguido pacientes que han tenido respuestas pues muy prolongadas, y bueno, y eso ha sido lo mejor y es lo más reconfortante. Siempre tenemos que aprender y siempre tenemos que mejorar, y bueno, pues eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. También para el doctor Español. No sé, estaba oyendo la presentación. ¿Qué posibilidades tenemos como región en cuanto a la infraestructura de investigación para desarrollar más CAR-T académicos nosotros? ¿Estamos bien o nos falta mucho? Bueno, a ver, nosotros a lo que aspiremos ahora más inminentemente es a poder fabricar nosotros el CAR, pero un CAR que ya está fabricado. Es que el proceso es muy complejo, no es simplemente decir nosotros queremos hacer esto. O sea, pues el CAR, el ARI 001, pues es una experiencia como pocas en toda Europa. Entonces, nosotros, por ejemplo, a lo que aspiramos es a poder producirlo nosotros, y ese CAR, pues sintetizarlo, manufacturarlo en el hospital y acortar de esta forma pues todos estos tiempos que hacía referencia Oriana y Vicente, porque yo sí que es una cosa que me llama la atención, que nuestros resultados como país son peores, por ejemplo, que los que están saliendo en vida real en Estados Unidos. Entonces dices, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos sí un sistema muy bueno que va centralizado, que tenemos un pago por resultados, etcétera, pero no sé hasta qué cierto punto esos pacientes con esos 60 y tantos días de media luego llegan en peores circunstancias o qué, porque el manejo de esos pacientes es mucho mejor. Ahora mismo, bueno, nosotros lo comentaremos ahora en el próximo Comité Multidisciplinar de Terapias Avanzadas que tenemos el martes, pero hay un PERTE, ¿no?, a nivel nacional de ayudas europeas precisamente para la innovación de terapias avanzadas, y seguramente pues intentaremos participar, pero es muy complejo el tener la varita mágica de idear una molécula de estas, un constructo, etcétera, ¿no? Bueno, que haya suerte en la participación del proyecto. Gracias. Bien, y finalmente, si la sala no se anima, yo preguntaré al doctor Arocas en relación a esta experiencia en cuanto a la designación de centros. ¿Nos puedes avanzar algo? ¿Cuánto tiempo más? Bueno, puede avanzar. Bueno, no es ningún avance. Hace ya unas semanas hicimos la revisión de los hospitales, porque hay un segundo periodo para tratar de hacer designación de nuevos hospitales. Hicimos de 2 hospitales, del Hospital Moral Meseguer y el Hospital Virgen de la Risaca. Los 2 hospitales, bueno, tienen opciones. Se han enviado ya desde el Ministerio una serie de puntuaciones provisionales. Hemos realizado las alegaciones convenientes y estamos a la espera de tener los resultados. Para que es todo muy complejo porque no sabemos los hospitales que van a ampliar, no sabemos el número, pero bueno, aún así yo creo que prácticamente seguro que al menos un hospital entra, y vamos a ver si conseguimos que entren los 2. Estamos con el tema de delegaciones y vamos a ver si conseguimos que los 2 entren. Pero yo soy optimista, por lo menos con uno seguro, y el segundo lo vamos a intentar. Bueno, no es una mala noticia, está muy bien. Bueno, pues yo creo que... ¿Perdón? ¿Sí puedo? Sí, claro. Lo siento, pero no voy a desaprovechar la ocasión de tener aquí a 2 hematólogos de los 2 hospitales para hacer una puntualización, porque en esta sesión de terapias avanzadas he echado de menos terapias avanzadas que nosotros tenemos bastante claro que lo son, y que son medicamentos, como son las células mesenquimales,
o como son, por ejemplo, los linfocitos T específicos de virus. Tenemos que avanzar y tenemos la suerte de que tenemos la base de una relación fantástica de trabajo no multidisciplinar, sino interdisciplinar. Yo creo que hematología y farmacia ya son dos servicios que van de la mano, que muchas veces las barreras interservicios se están evaporando entre nosotros, por suerte, pero tenemos que mentalizarnos de que son medicamentos, de que tienen que estar prescritos, de que tienen que haber registros de administración, que son medicamentos, incluso aunque se produzcan en las salas de terapia celular de nuestros propios hospitales o los que se están gestionando como usos compasivos porque aún no están comercializados. Pero esos circuitos tenemos que mejorarlos, por favor, entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta... Por la parte que te toca, totalmente de acuerdo. Cada vez estamos más unidos y pensamos más de forma similar entre farmacéuticos y hematólogos. Yo creo que es una cosa que es una realidad, no es una cosa que queremos conseguir, sino que es una realidad que ya lo hemos hecho y creo que el beneficio de esa simbiosis es mutuo. A ver, la hematóloga. Y bueno, yo lo que creo es que, vamos, yo nunca lo he visto esto como una competición, sino que yo creo que es cuestión de sumar, que es así como se enriquece todo y como sale ganando el paciente. Es decir, que no es cuestión de yo hasta aquí, tú hasta aquí, sino que es cuestión de coordinarlos y trabajar juntos como creo que hacemos y como, bueno, pues a veces también nos soportan porque esa es la realidad. Así que nada, muchas gracias a los farmacéuticos. Y esto a ver. no son solo palabras, son PNTs que realizamos en común, y eso es verdad, o sea, validados por farmacéuticos y validados por hematólogos y demás, o sea que es una realidad, sí. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por la exposición y por el compromiso explícito y la exposición explícita que habéis hecho de la capacidad de colaboración y de la voluntad de mejora continua en beneficio siempre de nuestros pacientes. Gracias. Pues la mesa terminó. Gracias. Muy bien. El Congreso